Hola, muy buenas. A ver, en este ejercicio vamos a comparar dos situaciones. Una en la que la empresa actúa como si fuese un monopolio y otra en la que la empresa actúa suponiendo que está en competencia perfecta. Vamos a ver las cantidades y precios de equilibrio en ambos casos y los excedentes tanto del consumidor y del productor en los dos casos. Y vamos a ver qué diferencia hay de un caso a otro. Vale, me dan una curva de demanda y me dan la curva de costes. Hay una empresa, esta es la curva de demanda de mercado y esta sería la curva de costes de producción. Bueno, costes totales. Bueno, como lleva una parte fija, serían unos costes totales a corto plazo. Vale, el apartado A me dice, si esa empresa actuara como un monopolio, ¿cuál sería la cantidad y el precio de equilibrio? Bueno, pues vamos a suponer que actúa como si fuese un monopolio. Y entonces lo que voy a hacer es analizar en la actuación del monopolio todo, el precio de equilibrio, cantidad de equilibrio y los excedentes. Luego haré lo mismo en competencia perfecta y luego veremos las diferencias. Entonces, primero vamos a analizar qué pasaría si la empresa actuara como un monopolio. Bueno, primero lo que voy a hacer es dibujar la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa. Aquí pondremos la cantidad y aquí pondremos el precio. Y si esta curva la dibujamos, voy a hacer una tabla, cantidad, precio. Si le pongo al precio un 0, si aquí pongo 0, la cantidad es 100. Y si pongo un 0 en la cantidad, pues el precio son 100 entre 2, 50. O sea, el 100, 0 estará aquí, voy a poner aquí el 100 en la cantidad, y el 50 en el precio lo voy a poner aquí arriba. Aquí voy a poner el 50 en el precio. La curva de demanda pues sería una curva tal que así. Sería una curva de demanda lineal. Vale, ¿qué es lo que va a hacer el monopolio? El monopolio, como empresa maximizadora del beneficio, lo que va a hacer es igualar el ingreso marginal al coste marginal. Bien, el ingreso marginal, pues tengo que sacar primero el ingreso. ¿Qué significa? ¿Cómo se calcula el ingreso? Pues multiplicando el precio por la cantidad. El precio lo voy a sacar de aquí. Voy a despejar de aquí, voy a despejar la P, voy a pasar el 2P para allá sumando y la cantidad producida la voy a pasar a la parte derecha y como está sumando, pues la paso restando. Como el precio lleva un 2 delante, y entonces lo paso dividiendo y me va a quedar 100 entre 2,50 menos y el 2 también divide la cantidad, pues la cantidad partido por 2. Y eso va a ser el precio. O sea que el precio va a ser 50 menos la cantidad partido por 2 y eso lo tengo que multiplicar por la cantidad. O sea que el ingreso se va a quedar 50 por la cantidad, son 50Q, y Q por Q sería Q cuadrado y partido por 2. Ahí tendría el ingreso. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es calcular el ingreso marginal. El ingreso marginal sería una curva que iría por debajo de la curva de demanda y cortaría justo en la mitad. Si aquí está el 100, pues cortaría en el 50. Aunque no lo parezca, debería de cortar en el 50. Me ha salido un poco más desplazado, pero bueno. El ingreso marginal es la derivada del ingreso. La derivada sería pues, la derivada de 50Q, que es 50, menos, ¿y cuál es la derivada de Q cuadrado partido por 2? Pues tengo que bajar el exponente de la Q y me va a quedar 2Q partido por 2. Este se va con este y me queda Q. O sea que el ingreso marginal va a ser 50 menos Q. Pues lo que vamos a hacer ahora, como empresa maximizadora de beneficio, igualar el ingreso marginal al coste marginal. El ingreso marginal es 50 menos Q y el coste marginal, lo pondré por aquí, el coste marginal es la derivada de la función coste total. Se podría sacar derivando el coste variable o el coste total. Nos va a dar el mismo resultado. Aquí se va a quedar 2Q más 20. Pues 2Q más 20. 2Q más 20. Lo que voy a hacer ahora es igualar el ingreso marginal con el coste marginal. 2Q más 20. Voy a pasar el 20 para allá y la Q para acá. Si el 20 lo paso restando, si a 50 le quito 20 son 30. Esta Q lo paso para acá sumando y me va a quedar 3Q. O sea que la cantidad va a ser 30 entre 3, 10. O sea que en este caso
la cantidad intercambiada en el monopolio va a ser igual a 10. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues igualar. Esta sería la curva de ingreso marginal y el coste marginal sería esto de aquí, 2,20. 2,20, si yo dibujara la curva 2,20, bueno, pues si pongo aquí el coste marginal y pongo aquí la cantidad, si le doy un 0 a la cantidad, el coste marginal va a ser 20. Y si le doy, por ejemplo, aquí un 0, pues la cantidad, si le doy un 0 al coste marginal, aquí va a salir menos 10. O sea que esto va a salir, la curva de coste marginal va a pasar por el punto 0,20, pues aquí está el 50, por aquí más o menos el 25, por el 20 por aquí. Y por el menos 10, 0, el menos 10, 0 más o menos por aquí, la curva iría así, o sea que esta iría así subiendo, o sea que esta va a ir así. Esta es la curva de coste marginal. Muy importante dibujar, tener claro cuál es la curva de coste marginal a la hora de calcular el excedente, sobre todo el del productor. Vale, este punto que hay aquí sería el 20. Ese punto cuenta mucho. Vale, pues ¿qué es lo que va a hacer el monopolio? Bien, el monopolio, una vez que iguala el coste marginal con el ingreso marginal, le sale este punto, y ese sería el punto de equilibrio. Pero ese punto me da solamente la cantidad. La cantidad sería 10. O sea, aquí iría el 10. Entonces, lo que va a hacer el monopolio, se va a la curva de demanda, y sabiendo que la cantidad es 10, bueno, la curva de demanda, al despejar el precio me salía 50 menos Q partido por 2. Vale, pues lo que vamos a hacer para sacar el precio, pues yo como sé que la cantidad intercambiada en el monopolio es 10, pues voy a cambiar la Q por 10 y me va a quedar 50 menos 10 partido por 2. 10 partido por 2 son 5 y 50 menos 5 sale 45. O sea que el monopolio va a vender una cantidad de 10 a un precio de 45. O sea que este precio que hay aquí sería 45. Vale, vamos a sacar lo que es el excedente del consumidor. El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que paga y lo que estaría dispuesto a pagar, porque los consumidores han pagado 45, pero muchos de ellos hubiesen pagado un poco más. Entonces, esa diferencia entre lo que hubiesen pagado y lo que realmente han pagado, pues esa diferencia se puede monetizar y eso nos daría lo que es el excedente del consumidor, que vendría a ser, pues, el precio que pagan es 45, pues el área que hay entre la línea que pasa por el 45 y la curva de demanda sería esa zona que he pintado en rojo. Y el excedente del consumidor, en este caso, si la zona es conocida, en este caso un triángulo, pues simplemente para calcular el área de eso, es calcular el área de un triángulo, base por altura partido por 2. Pero no siempre se usa esa fórmula, tienes que mirar qué forma tiene la zona que queremos calcular. En este caso sí que es un triángulo, entonces base por altura, la base es lo que mida esto, como aquí está el 10, pues la base es 10, la altura, pues del 45 al 50 van 5 y partido por 2. 10 por 5 es 50, 50 entre 2 son 25, o sea que aquí va a ir un 25. Ese sería el excedente del consumidor. ¿Cuál sería el excedente del productor? Pues se lo voy a pintar en azul. El excedente del productor es lo contrario, es la diferencia que hay entre el precio que cobra es 45, y lo que hubiese estado dispuesto a cobrar. O sea, es el área que hay entre la línea que pasa por el precio el precio de equilibrio y su curva de coste marginal. O sea, lo que hay entre esta línea y la curva de coste marginal, o sea que sería esa zona. Y esa zona tiene esta forma. Y eso no es un triángulo, esto sería un trapecio. Entonces, a la hora de calcular esto, pues voy a dibujarlo así para que veáis. Esto sería un trapecio. Entonces, la idea sería calcular el área de un trapecio. El área del trapecio también lo podríamos descomponer también en un rectángulo y un triángulo. Pero si conocéis la fórmula del área del trapecio es mucho más rápida. El área del trapecio es base grande más base pequeña por la altura
y partido por 2. ¿Y qué es cada cosa? Mira, la base grande es lo que mide de aquí hasta aquí, esa es la base grande. La base pequeña es lo que mide de aquí hasta aquí, esa es la base pequeña. Y la altura es lo que mide esto, esa es la altura. Entonces, a mí me hace falta, por ejemplo, la base grande la conozco. O sea, yo sé lo que mide de aquí hasta aquí, porque aquí está el 20, aquí está el 45. De 20 a 45 van 25. O sea que la base grande, mide 25. Más la base pequeña, pues es lo que mida de aquí hasta aquí. Vale, lo que yo quiero saber, este punto que hay aquí en el eje vertical, ¿cuánto vale? Vale, ese punto, la cantidad vale 10. Y era donde se cortaba el ingreso marginal con el coste marginal. Como he borrado el ingreso marginal, el coste marginal era 2Q más 20. 2Q más 20. Como la cantidad es 10, pues son 2 por 10, 20, 20 más 20, 40. O sea que aquí tiene que ir un 40. Pues ¿cuánto va de aquí a aquí? Pues lo que vaya del 40 al 45, que son 5. O sea que esta base pequeña, la base pequeña tiene que ser 5. Y la altura, pues la altura es lo que mide de aquí a aquí, que es lo mismo que de aquí a aquí, que son 10. Y todo eso partido por 2. Entonces, 25 más 5 son 30. 30 por 10 son 300. 300 entre 2 son 150. O sea que el excedente del productor son 150. Vamos a ver ahora qué pasaría si esa empresa funcionara, pero en competencia perfecta. Si funcionara en competencia perfecta, la curva de demanda sería igual, aquí estaría el 100 y aquí estaría el 50, pero lo que vamos a hacer ahora es igualar el ingreso marginal al coste marginal, pero en competencia perfecta el ingreso marginal es el precio. Porque a la empresa en competencia perfecta el precio le viene dado. Entonces el ingreso marginal va a coincidir siempre con el precio. Entonces lo que vamos a hacer es igualar el precio con el coste marginal. El coste marginal, recordar que era una línea que empezaba en el 20 e iba subiendo, iba así. Bueno, pues yo lo que quiero calcular es esto de aquí, ese punto de ahí. El precio es simplemente despejar de aquí, el precio. Si despejábamos de aquí el precio, creo que el precio eran 50 menos Q partido por 2. Y el coste marginal eran 2Q más 20. Pues 2Q más 20. Pues lo que tengo que hacer es igualar las dos. Igualar el 50 menos Q partido por 2, igualarlo a 2Q más 20. Como aquí está partido por 2, lo que voy a hacer es sacar mínimo común múltiplo, que es 2, se va a multiplicar todo por 2. Aquí me va a quedar un 100, aquí me va a quedar Q, aquí me va a quedar 4Q y aquí me va a quedar un 40. Voy a pasar el 40 para acá restando, me va a quedar 60. Y esta Q la paso sumando y me va a quedar 5Q. Y 60 entre 5 son 12. O sea que esta cantidad que hay aquí, la cantidad serían 12. ¿Y el precio? ¿A qué precio? Pues el precio, si la cantidad son 12, pues me voy, por ejemplo, aquí. 2 por 12 son 24. 24 más 20 son 44. O sea que el precio saldría 44. Si lo hubiese calculado aquí, saldría lo mismo. A ver, la cantidad eran 12. 12 entre 2 son 6. 50 menos 6, 44. Vale, una vez que ya tenemos esto, vamos a calcular. Ya sé que en competencia perfecta, esto era en monopolio. Y ahora en competencia perfecta la cantidad va a ser 12, el precio va a ser 44, el excedente del consumidor, pues el excedente del consumidor va a coincidir con ese área que es la diferencia entre el precio que paga y lo que hubiese estado dispuesto a pagar. Lo que hubiese estado dispuesto a pagar me lo dice la curva de demanda, pues el área de eso que como un triángulo, pues base por altura partido por 2. La base son 12. La altura, por lo que vaya del 44 al 50, que son 6, entre 2. Y 12 por 6 entre 2, lo mismo que 12 por 3, que son 36. Y el excedente del productor, pues lo mismo. La diferencia entre lo que el productor cobra, que son 44, y lo que hubiese estado dispuesto a cobrar, que me lo dice la curva de coste marginal. O sea, que sería el área de esa zona, que ahí sí es un triángulo. Entonces el excedente del productor pues va a ser la base, que son 12 también,
La altura, pues de 20 a 44 van 24 y partido por 2. Y estos son, creo que sale 144. Bueno, pues aquí tenemos todo estudiado de ambos modelos, monopolio y competencia perfecta. Si queremos ver similitudes y diferencias, pues en el monopolio la cantidad intercambiada es 10 y aquí es 12, o sea que en competencia perfecta se intercambia más cantidad. El precio en el monopolio es mayor que el precio que paga el consumidor en competencia perfecta. El excedente del consumidor en el monopolio es 25 y aquí en el competencia perfecta es 36, o sea que el excedente ha aumentado en 11. Y el excedente del productor en el monopolio 150 y en competencia perfecta 144. O sea, en el monopolio tiene 6 más que en competencia perfecta. O sea que desde un punto de vista de la empresa le interesaría actuar como monopolista, pero desde un punto de vista del consumidor le interesaría la competencia perfecta porque el excedente es mayor, o sea, la cantidad intercambiada es mayor, el precio es menor y todo eso repercute en el que el excedente sea mayor. Muy bien, pues ejercicio resuelto y hasta el siguiente vídeo.